Hoy vamos a cerrar nuestra serie. Yo soy, esta es la serie que iniciamos hace un par de semanas. Por 6 semanas, en distintos momentos, con algunas pausas, hemos estado tratando de poder describir algunos atributos del Señor que normalmente no los consideramos. Algunos atributos que buscaban poder anclar nuestros corazones alrededor de lo que estudiamos o expusimos en el libro de Malaquías. Entendemos que la única forma, la única manera de perseverar, de crecer en santidad, de que nuestro corazón camine en rectitud es contemplando al Señor. Entendemos que la única manera de poder adorar al Señor como Él merece ser adorado es conociendo al Dios que adoramos. Y el propósito entonces de la serie ha sido poder levantar nuestros ojos y poder mirar al Señor, y al contemplar al Señor nuestro corazón pueda una vez más maravillarse de quién Él es. Podamos reconocer, recordar delante de quien vivimos, nos movemos y existimos. Entonces, al cerrar hoy esta serie que ha sido breve, vamos a hablar de la providencia de Dios. Vamos a caminar en esta mañana alrededor de este tema, la providencia de Dios, el Dios que controla la historia. Este es nuestro tema para esta mañana. Yo entiendo que al momento de observar este tema, quiero y espero puedas traer a tu memoria lo que hemos hablado alrededor de los otros atributos del Señor. Hemos descrito a nuestro Dios que es incomparable, Él es santo. Hemos hablado de la omnisciencia, la sabiduría, la justicia del Señor. Y como señalé, hoy quiero cerrar esta serie hablando de la providencia de Dios. Este término providencia no se encuentra en las Escrituras alrededor de ese término en sí mismo, pero la acción del término es transversal a lo largo de toda la Escritura. Tú vas a poder observar la providencia de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis como una descripción en las Escrituras de cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve, cómo Dios opera alrededor de la vida de sus hijos. Y a lo largo de la historia, este ha sido un término que ha sido usado por la iglesia para describir la cercanía de Dios para con su pueblo. Quiero darte la ruta de este mensaje y quiero que contemplemos o que respondamos 2 preguntas en esta mañana. Primero, ¿qué es la providencia de Dios? Y segundo, ¿cómo opera esta providencia en la vida del creyente? Entonces vamos a tratar de responder a ambas preguntas. Insisto, ¿qué es la providencia de Dios y cómo opera la providencia de Dios en la vida del creyente? Primero, debo señalar que la doctrina de la providencia de Dios es una de estas doctrinas que se oponen directamente al deísmo, a la idea de un Dios relojero, de un Dios que crea el mundo, crea el universo y luego deja su creación a su propio destino, a su propia suerte. Es conocido como el Dios relojero. Hace girar las manillas del reloj y luego deja para que todo siga su curso conforme se vayan haciendo las cosas, conforme las circunstancias se vayan moviendo. Por otro lado, la doctrina de la providencia de Dios se opone también de manera directa al concepto del destino como una creencia de la casualidad ciega. El tema de suerte o mala suerte. La doctrina de la providencia de Dios se opone a esto. La vida del creyente no es una vida que se mueve en base a buena suerte o mala suerte. Yo sé que en el léxico nuestro muchas veces ocupamos estos términos
para hacer referencia. Si a alguien le va bien, la expresión es qué suertudo que eres. Y si te va mal, la expresión es qué mala suerte tienes. Pero el creyente no se mueve en función a la suerte, a los azares del destino. Vamos a notar que es la providencia de Dios lo que regula, lo que mueve, lo que orquesta el caminar del creyente. Definamos el término. La palabra providencia está formada por un prefijo y una raíz del latín. El prefijo es pro, que indica antes o frente a. Y la raíz básica viene del latín videre, que significa ver. La idea básica es ver de antemano. Ahora, no solo es un preconocimiento de todas las cosas como una acción pasiva. Ver de antemano no es, en la descripción bíblica, una acción pasiva. Providencia, escucha iglesia, providencia es la respuesta activa a la soberanía de Dios. Providencia es la respuesta activa a la soberanía de Dios. Providencia es entonces ver de antemano y tomar una acción. Ver de antemano y tomar una acción. Ahora, lo que Dios hace no es solo que Él conoce las cosas en su preconocimiento de ellas antes de que suceda. Él no toma una acción pasiva frente al conocimiento que Él tiene. Él conoce las cosas, pero Él toma una acción activa. Esto es la providencia de Dios. Y la primera vez que nos encontramos con este término, la palabra providencia, es en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 22. Tú recuerdas el relato de la ofrenda que debía ofrecer a Abraham sobre el altar. Y esta historia de esta ofrenda que Dios pide a Abraham que ofrezca es una historia de, creo yo, de profunda angustia, cuando Dios llama a ofrecer a Abraham a su propio hijo como una ofrenda, su único hijo, al hijo a quien él amaba. Isaac le dice, llévalo a la montaña, y que tenía que caminar 3 días para llegar a esa montaña, y Dios le pide que lo ofrezca como sacrificio. Ahora yo quiero describir la escena desde el corazón de Abraham. Yo no sé si tú puedes dibujar en tu mente, sentir en tu corazón cómo este padre Abraham estuvo caminando por 3 días con su hijo Isaac y teniendo en mente lo que Dios le había dicho que haga Abraham. Él tiene que llegar a esa montaña, tenía que preparar el altar de la ofrenda, tenía que atar a su hijo, ponerlo sobre el altar y clavarle un cuchillo y ofrecerle a Dios como ofrenda. ¿Qué clase de Dios es este? Pero Dios conocía a Abraham y Abraham conocía a su Dios. Pero volvamos al corazón de Abraham. Piensen en la angustia que él sentía por esta tarea que se le había encomendado. Piensen en el dolor que él sentía cuando se iban acercando a la montaña, 3 días, 2 días, 1 día, a horas de llegar al lugar donde iba a ser ofrecida esta ofrenda. El texto nos dice, en el versículo 4, al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Versículo 5, entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. Y hoy el muchacho, escucha bien, iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Esa es la providencia de Dios. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham y le dijo, Padre mío, y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá. Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Dios proveerá. Esta expresión es el conocimiento de Abraham
respecto a la providencia de Dios. Abraham sabía que había una promesa. Abraham sabía que Dios sí sabe lo que le está pidiendo. Abraham sabía que de una u otra manera Dios iba a intervenir providencialmente en su circunstancia, para la gloria de Dios y para el bien de Abraham. Esta descripción es lo que señala en el Antiguo Testamento cómo Dios opera providencialmente en medio de las circunstancias del hombre. En este contexto, en medio de las circunstancias de Abraham. Observa el versículo 9. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Esta es la providencia de Dios. Estaba a segundos a Abraham de completar la tarea que se le había encomendado. Y Dios providencialmente interviene para traer quietud al corazón de Abraham. Si no era dudas, Dios en su omnisciencia, en su preconocimiento de todas las cosas, Él sabía el desenlace de esta historia. Había una promesa detrás de Isaac. Probablemente si la tarea se hubiese ejecutado y Dios siendo fiel a su palabra, hubiésemos podido quizás leer la resurrección de Isaac. Pero lo que está sucediendo acá es la obediencia de Abraham, porque conoce, porque sabe quién es su Dios. Porque sabe y entiende que Dios obra de manera providencial. Entonces déjame llevarte a un par de definiciones más, de conceptos más alrededor de la idea de la providencia de Dios. La providencia de Dios es su gobierno soberano, sabio y bueno sobre toda su creación. No es una fuerza impersonal ni la acción de un espectador distante. Es el cuidado activo y el control meticuloso de Dios sobre cada evento, desde el movimiento de las galaxias hasta las acciones más pequeñas del hombre, para Dios cumplir con sus propósitos perfectos para su gloria. Déjame te doy otra definición. Estamos viendo el mismo concepto de providencia y lo que quiero hacer es darte distintos ángulos de lo que significa esto. La providencia de Dios se refiere al acto soberano, sabio y continuo de Dios de preservar, gobernar y dirigir todas las cosas en el universo para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. Calvino sostenía que la providencia de Dios es el consuelo para el creyente, porque asegura que incluso en el sufrimiento Dios está obrando con un propósito redentor. Martin Lloyd-Jones veía la providencia como un antídoto contra la ansiedad moderna. Frente a la providencia de Dios, el cristiano no vive esclavo de la preocupación. La providencia no es una fría soberanía, sino un cuidado paternal lleno de amor. R.C. Sproul decía: la providencia garantiza que todo lo que acontece, incluso lo doloroso, tiene un lugar en el plan eterno de Dios. La providencia de Dios no niega la realidad del mal ni el dolor, pero asegura que todo está bajo el dominio del Dios santo y sabio. Esta es la providencia de Dios. Permíteme llevar todos estos conceptos de la providencia de Dios tal vez a una sola frase, a una sola expresión. La providencia de Dios entonces no es simplemente el preconocimiento de todas las cosas. Es el gobierno activo, el control exhaustivo y el cuidado paternal de nuestro buen Dios. Esta es
la providencia de Dios. Nada sucede, absolutamente nada sucede. Ni una sola hoja de los árboles cae. Si Dios no tiene conocimiento de aquello y si Dios no lo autoriza. Como creyentes, nada sucede en nuestras vidas. Absolutamente nada sucede en nuestras vidas sin que Dios lo sepa y sin que Dios esté en control de aquello. Él está en control de cada acción en nuestras vidas. Cada paso que damos está bajo el cuidado paternal y amoroso de nuestro buen Dios. Esto debe llenar nuestros corazones de consuelo, de saber que momentos difíciles, adversos, dolorosos, tristes, frustrantes, yo no sé lo que tú estás viviendo, pero el consuelo de las Escrituras es que esa circunstancia está bajo el cuidado paternal de nuestro buen Dios. Veamos nuestro segundo punto. ¿Cómo opera entonces la providencia de Dios en la vida del creyente? Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Pablo dice, y sabemos para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. En el texto original, la idea de esta expresión es una fuerza de convicción del apóstol Pablo para describir esta palabra todos. Yo sé que no hay manera de darle el énfasis ni el peso necesario a este término, pero en la descripción, insisto, del texto original, tiene fuerza, tiene convicción, tiene seguridad de lo que Pablo está diciendo. Porque Pablo no está diciendo, espero que todo llegue a salir bien al final. Esta no es la expresión de Pablo. Pablo no está diciendo, creo, me parece que tal vez todas las cosas saldrán de acuerdo a la voluntad de Dios. No, eso no está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo, por algo pasan las cosas, como echando a la suerte, a la fortuna, al destino, el caminar del creyente. No, Pablo no está diciendo aquello. Pablo está diciendo, y sabemos con absoluta convicción, con absoluta certeza de que para los que aman a Dios, todas, no algunas, todas las cosas cooperan para bien. Y todas es todas. Todas las cosas es todo lo bueno que sucede en nuestra vida viene de la mano de nuestro buen Dios. Y todo lo malo desde nuestra perspectiva que sucede viene de la mano de nuestro buen Dios. Todas las cosas, Él las usa, lo bueno y lo malo y lo no tan bueno y lo no tan malo, todo usa Dios, todo coopera para bien. Ahora observa cómo Pablo continúa. Para los que son llamados, no es para todos. La providencia de Dios no es para todos. El disfrute de la providencia de Dios es para los que son llamados conforme a su propósito. Y esta es la parte probablemente triste en la expresión de este texto. Al creyente le genera esperanza porque sabe que sus circunstancias están siendo orquestadas por el Dios sabio, por el Dios que providencialmente articula los hilos de la historia para que sus propósitos en mi vida se cumplan. Y esto trae esperanza. Puedo estar en aflicción y saber que Dios está en medio de mi aflicción. Puedo sentir dolor y yo estoy consciente y seguro de que Dios está en medio de mi dolor. Pueden ser días de quietud y Dios está en medio de mi quietud, pero qué triste observar el texto y saber que esta promesa es solo para algunos, para aquellos que son llamados conforme a su propósito.
Pero para aquellos que no tienen a Cristo como su Señor, como su Salvador, este disfrute, esta confianza de la providencia o en la providencia de Dios no los cautiva, no les da esperanza, no les da consuelo, no les da certidumbre de que Dios está en medio de su situación. Entonces deben enfrentar la vida con el peso de lo que están viviendo, sin esperanza, sin Dios. Deben enfrentar la vida esperando que la buena fortuna cambie, esperando que sus circunstancias puedan tomar un curso un poco más favorable, esperando que las personas que están alrededor de ella puedan tal vez cambiar para que yo pueda ser un poquito más feliz. Qué triste depender de circunstancias, depender de ciertas noticias, de ciertas personas para que mi corazón haya esperanza, pero el creyente no. El creyente sabe que todas las cosas cooperan para bien, porque este creyente fue llamado conforme al propósito de Dios. Tristemente, la mentalidad secular, la cosmovisión del mundo, como alguien decía, ha hecho incursiones en la comunidad cristiana con una visión de la vida que asume que todo lo que sucede al hombre son debido a causas naturales, el destino y, como señalábamos, la suerte. Y Dios está en algún lugar en el cielo, probablemente contemplando lo que está sucediendo en su creación, pero es un espectador más. Él no interviene, Él no toma acción y probablemente si tiene suerte puedas sentir en algún momento un cierto alivio que puedes interpretar como que vino de Dios. Esta es una mentalidad, una cosmovisión secularizada que tristemente muchos creyentes tienen. Muchos creyentes han perdido la perspectiva de la providencia de Dios. Muchos creyentes atribuyen sus circunstancias, insisto, en la fortuna, la buena suerte y la mala suerte. Muchos creyentes han dejado de ver al Dios soberano detrás de sus circunstancias, en medio de sus circunstancias. Entonces tú observas creyentes afligidos por lo que les está sucediendo, tristes, desesperados, deprimidos, ansiosos por lo que están viviendo. Y no es que esto no va a tocar el corazón de uno. Uno puede sentirse triste, afligido, deprimido, ansioso, sí. Pero eso no domina, eso no controla. Porque en el momento que esto toca la puerta de mi corazón, sé dónde mirar al Dios de providencia eterna, al buen pastor que me pastorea. Esa es la diferencia. Y esto es lo que está expresando Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28. Un conocimiento seguro de la providencia de Dios. Permíteme leer una vez más el versículo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto es extraordinario. Porque cuando el creyente observa esto y puede entender que todo está bajo la providencia de Dios y que todo tiene un propósito, podemos ir al libro de Santiago y leer el primer capítulo y entender por qué dice: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y cuando yo leo Romanos 8, 29, donde señala que Él nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, mi visión debe cambiar. Estoy enfrentando una enfermedad y es triste. Y es un asunto que no me deja caminar como quisiera hacerlo, hacer las cosas como quisiera hacer. Pero puedo levantar mis ojos y saber que Dios providencialmente está en medio de mi enfermedad, que no me ha abandonado, no me ha dejado, me sigue sosteniendo, me sigue fortaleciendo, me sigue alentando, porque el propósito no soy yo. El propósito es su gloria
y hacerme conforme a la imagen de su Hijo. Debería cambiar nuestra visión. Debería cambiar nuestra visión cuando enfrento una situación difícil, dura, si me inquieta, si me preocupa. Y puede tener aflicción. Y puede traer desánimo. La palabra me dice, levanta tus ojos y mira la providencia de Dios en esas circunstancias, sabiendo que Dios está orquestando esto para hacerte conforme a la imagen de su Hijo. Esta es la conclusión a la que llega Pablo. Entonces, dice Pablo, ¿qué diremos a esto? Yo creo que la pregunta que podemos abrazar es, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a la providencia de Dios, sabiendo que está articulando un plan divino en este mundo y en nuestras vidas? La respuesta de aquel que no puede mirar o que no tiene la providencia de Dios es: esto no es justo. Esto no es justo. Esto que me está pasando a mí no es justo. Yo que me esfuerzo, yo que hago todo lo mejor que puedo y me llega esto, no es justo. ¿Tú has escuchado esto? ¿No? Tú lo has dicho. ¿Has escuchado la expresión ¿por qué a mí? ¿Por qué me toca vivir esto a mí? ¿Has escuchado la expresión no me gusta? ¿No quiero? Ok. Estas son las respuestas naturales de alguien que no entiende o que no conoce la providencia de Dios. Porque escucha la respuesta de Pablo y es la que tú y yo debemos abrazar. Entonces, ¿qué diremos a esto? Versículo 31. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó. El que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta es la providencia de Dios. Una vez más, escucha cómo Pablo señala esto. ¿Qué diremos? Iglesia, entonces, ¿qué diremos? Uno de los lemas más antiguos de la iglesia y que buscaba resumir la esencia de la relación entre Dios y su pueblo era la frase Deus pro nobis. Deus pro nobis, Dios por nosotros. Y esta era una expresión que la iglesia primitiva la vivía de continuo. De hecho, cuando se encontraban, no era un asunto de un beso en la mejilla, no era un asunto de puñito, no era un asunto de abrazo, no era aquello. Cuando la iglesia se encontraba, decía Dios por nosotros. Dios por nosotros. Era un recordatorio entre los creyentes de que yo le estaba diciendo, en medio de tu circunstancia está Dios por ti. Y el otro creyente me respondía, Dios está por ti. Y la iglesia decía, Dios por nosotros, no las autoridades, no el Estado, no el gobierno, no el nuevo presidente, no el nuevo vicepresidente, no las autoridades, no la economía, nada. Dios por nosotros. Iglesia, Dios por nosotros. Este es el corazón del cristianismo. Su Dios
real y verdadero en medio de su pueblo y a favor de su pueblo. Dios por nosotros. De esto se trata la doctrina de la providencia de Dios. Se trata de Dios estando presente cada día, en cada circunstancia para con su pueblo. ¿Qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y lo otro que dice Pablo es, ¿quién? Si Él está con nosotros, entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Será angustia? ¿Habrá alguna angustia en tu vida que te separe del amor de Dios? ¿Peligro? ¿Será espada, persecución? ¿Será sufrimiento? ¿Será alguna enfermedad? ¿Será una dolencia? ¿Serán las preocupaciones, los afanes de la vida que quizás puedan separarte del amor de Dios? ¿Hay algo que tenga la fuerza, la potencia, el poder de separarte del amor de Dios? Dios responde y dice, nada puede separarte de mí. Nada puede alejarte de mí. ¿Cuál es la razón? Él te compró, Él me compró a precio de sangre. La sangre de su amado Hijo que fue derramada en la cruz del Calvario. Tu vida, el sello de tu vida es la sangre del Hijo de Dios. Nada puede separarte de su amor. Sin lugar a dudas, en nuestro caminar como creyentes hay múltiples aspectos, matices, colores de dolor que tenemos que soportar. Y a veces esto es de los más cercanos. A veces es de aquellos que están junto a ti, que viven en tu casa. A veces tienes que soportar el dolor de aquellos en los que más has confiado. Pero aún en eso, aún en medio de esas circunstancias, la providencia amorosa y soberana de Dios están a tu favor. Están a tu lado, te sostiene, te levanta, te anima, te consuela. Quiero que exploremos brevemente cómo luce entonces esta providencia en algunas áreas de nuestra vida. No nos va a dar el tiempo para poder observar todo, pero déjame citar, y espero poder concluir con eso, en cuatro áreas donde la providencia de Dios actúa. Hay más, pero solo voy a señalar 4 áreas. La providencia de Dios, primero, la providencia de Dios nos da seguridad. La providencia de Dios nos da seguridad. Tú recuerdas Jesús enseñando en el Sermón del Monte respecto a cómo lidiar con la ansiedad. Y al momento de cómo lidiar con la ansiedad, Jesús recordó a los que estaban con él, a los que estaban escuchando su enseñanza, y a nosotros, que Dios el Padre es el que alimenta a los pajarillos, ¿no es cierto? Esa es la expresión de cómo lidiar con la ansiedad, que Dios los alimenta. Estos pajaritos no salen y chambean y reciben por su trabajo alimento. No, ellos solo salen y recogen el alimento. También señaló Jesús que Dios viste la flor del campo y que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como una de ellas. Ninguna flor en el campo está bajo el descuido de Dios. Es lo que está señalando Jesús. Dios cuida de las aves, Dios cuida de las flores en el campo, en esta ilustración que Él está haciendo para señalar lo que es lo siguiente. Observe el texto. Mateo capítulo 6, de los versículos 25 al 30. Yo voy a enfatizar lo siguiente. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿No hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Observas el llamado del Señor. Providencialmente Dios cuida de su creación, pero
providencialmente, siendo el Padre, cuida de sus hijos. Si Él alimenta a las aves y viste a los lirios del campo, es lo que está diciendo Jesús, ¿no va a ser con ustedes mucho más, hombres de poca fe? ¿No es que Dios en su providencia va a traer alimento y sustento a tu mesa? ¿No es que en medio de estar probablemente sin trabajo, pero confiando en su providencia, no va a orquestar Él circunstancias para darte alimento? Si dudas, mira las aves del cielo. Mira, no los lirios, mira los árboles afuera, cómo Dios los cuida, cómo Dios los protege. Y no va a ser esto contigo, no va a ser mucho más con nosotros. Un pastor puritano decía, cuando más consciente es el creyente de la providencia de Dios, más se puede decir de él que en cada lugar ve a Dios en su poderoso avance y en todo lugar siente la obra de su poderoso brazo y el palpitar de su poderoso corazón. Es que esta es la providencia de Dios, hermanos. Tenemos que aprender a ver a Dios en cada circunstancia de nuestra vida. Cada circunstancia. En tiempos de gozo veamos al Señor, en tiempos de tristeza veamos al Señor. Yo entiendo que no podemos sondear completamente, porque además la palabra lo señala, las profundidades de la mente y los caminos del Señor. Pero Romanos 11:36 nos dice, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Escucha, el texto está señalando que tú le perteneces a Él, que tú eres de Él. Y al ser tú de Él, Él es glorificado. Ahora, Él no va a cuidar de ti. ¿Él te ha fallado? Es que Dios me ha decepcionado. No, espérate. No sé de cuál Dios estás hablando. Pero el Dios de las Escrituras, el Dios soberano, el Dios que obra en la vida de sus hijos providencialmente, nunca falla a sus hijos. Jamás. Jamás. Uno tiene que mirar la cruz para recordarse esto, que Dios está por nosotros. Sabemos que hay múltiples situaciones que suceden en nuestras vidas y no sabemos la razón. Pero sabemos hoy que Dios está detrás, en medio de esas razones. Que Él no nos ha abandonado en medio de esa circunstancia. Había un niño, y tú has debido escuchar esta historia en múltiples versiones, pero déjame traerla en esta versión. Había un niño a bordo de un barco que mientras se desataba una tormenta, el viento golpeaba contra el barco, las olas se levantaban, se escuchaban relámpagos, truenos y todo azotaba al barco y el niño permaneció tranquilo, permaneció en paz. Y al final de todo esto se acercan al niño y le dicen, ¿cómo es posible que tú hayas estado tranquilo cuando todos estábamos alborotados por lo que estaba sucediendo? Y el niño responde y dice, es que mi padre es el capitán. Mira lo que dice Salmos 46, versículos 1 al 3, y luego vamos a saltar al versículo 10 y al 11. Y tú tienes de tarea leer todo el capítulo 46. Salmos 46, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Versículo 10, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra.
El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Observa cómo inicia el versículo 10. Iglesia, estén quietos. No te afanes. No te aflijas. Aquieta tu corazón. Aquieta tu corazón. Porque el texto dice, sepan, quédate quieto y mira que yo soy Dios. Quédate quieto y contempla mi providencia a favor tuyo. Quédate quieto y observa cómo yo articulo la historia para que mis propósitos en medio de tus circunstancias se cumplan. Quédate quieto. Si tú estás corriendo, quédate quieto. Quédate quieto. Si tú andas afanado y lo que viene y qué va a pasar y qué va a ser de nosotros, quédate quieto. Quédate quieto. No es una quietud pasiva, por cierto. Es una quietud expectante, mirando al Dios soberano, obrando a favor de los suyos. Iglesia, la providencia de Dios está sobre tu vida. Iglesia, la providencia de Dios está sobre tu vida. Zacarías dice, Isaías dice, Malaquías dice que somos la niña de sus ojos, sus ovejas, sus hijos, su especial tesoro. Esto eres tú para Él. Esto eres tú para Él. Su cuidado por sus hijos es completamente bondadoso. Es misterioso. Porque yo no sé cómo Dios puede sacar algo bueno de algo malo. Yo no sé cómo Dios, de circunstancias que son oscuras, difíciles, adversas, Dios puede hacer algo bueno. Yo no lo sé. Su providencia sí es misteriosa, pero es gloriosa y es preciosa y es extraordinaria para con sus hijos. Bake señalaba, decía, en lugar de estar paralizado por el miedo o impulsado por la ansiedad, el creyente se mantiene en el terreno seguro de la providencia divina y avanza en una firme obediencia y sumisión a la voluntad de su Señor. El Señor nos enseña a lo largo de las Escrituras, y nos enseñó en Romanos 8 hace unos minutos, que si todo coopera para bien, mi corazón se puede aquietar. Porque yo puedo acudir a Él en medio de mi fragilidad. Puedo acudir a Él en medio de mis preocupaciones. Puedo acercarme al Señor en medio de mis necesidades, en medio de la incertidumbre, sabiendo que mi Dios, quien obra providencialmente en mi vida, es mi proveedor, mi consolador, mi fortaleza, mi esperanza. Segundo, la providencia de Dios provee paciencia en la adversidad. La providencia de Dios provee paciencia en la adversidad. Sin lugar a dudas, aquellos que creen en la providencia de Dios descansan o aprenden a descansar en sus propósitos. Comprenden que la intención de Dios en la vida de sus hijos es hacerlos más como su Hijo Jesús. Entonces Él va a usar los medios necesarios para cincelarnos con el propósito de hacernos cada vez más como Jesús. Y Él puede usar una enfermedad para cincelarme. Él puede usar dolor, Él puede usar adversidad, puede usar tiempos de quietud, de paz, de gozo. Pero Él orquesta todas las circunstancias con un propósito: que seamos más como Jesús, más como su Hijo. Y en ese contexto y en ese proceso,
Él va a proveer a los suyos de paciencia, decíamos, para enfrentar la adversidad. Salmos 119, versículos 65 y 67. Y una vez más vamos a saltar al versículo 71 y 72. Dice la palabra, Salmos 119, versículos 65 y 67. Señor, has hecho muchas cosas buenas a mi favor, tal como lo prometiste. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Señor, has hecho muchas cosas buenas a mi favor, tal como lo prometiste. Creo en tus mandatos. Ahora enséñame el buen juicio y dame conocimiento. Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Versículo 71. El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. ¿Notas lo que dice? El sufrimiento me hizo bien. No lo digas, solo piénsalo. Mi pregunta es, ¿cuántos en esta mañana podrían decir, mi sufrimiento me hace bien? Pocos, sino nadie. Porque la mayoría, no en esta iglesia, pero la mayoría diría, qué mala suerte. Qué triste. ¿Por qué me toca vivir a mí esto? Qué injusto. Pero el salmista dice, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención ¿a qué? A tus decretos. El sufrimiento en nuestras vidas, iglesia, tiene un propósito. Muchas veces, volver nuestro corazón a los decretos del Señor. Volver nuestro corazón hacia Él. ¿Tú recuerdas a Job? ¿Alguien recuerda a Job? Ok. Mira lo que dice la palabra. Voy a leer varias porciones. Job capítulo 1, versículos 1 al 3. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Versículo 8. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado? ¿Te has fijado en mi siervo Job? Él es el mejor hombre de toda la tierra. Él se mantiene apartado del mal. Satanás le responde y le dice, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien. Puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con él, haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Versículo 20. Hasta el versículo 20. Job pierde todo, sus hijos, sus tierras, sus sirvientes, absolutamente todo. Y a Job le viene una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Este hombre estaba en la ruina. ¡Qué mala suerte! ¡Qué triste realidad! Pobrecito. Porque a Job, tan buen tipo que era, tan buena gente que lucía. Versículo 20. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. ¿Observas la providencia de Dios? Que en medio de la aflicción, Job conocía a su Dios. Y esta es la expresión al final de este versículo. El entender que todo lo que había recibido viene de parte de Dios.
Y si perdió algo es porque Dios se lo quitó. No echó la culpa a aquellos que asaltaron, a aquellos que mataron, a aquellos que robaron. No, Job no dice esto, los voy a perseguir y ya van a ver. No, no. Job se humilla y adora. Y Job recuerda que su Padre es soberano y actúa en su vida de manera providencial. Entonces adora al Señor. ¿Qué haces tú en medio de la aflicción? ¿Adoras al Señor? ¿Recuerdas que Él es el Dios que obra en tu vida de manera providencial? Tercero, la providencia de Dios nos empuja a tener esperanza en medio de un futuro desconocido. La providencia de Dios nos empuja a tener esperanza en medio de un futuro que es desconocido. Yo no sé cómo tú estás caminando este tiempo. No sé si tu corazón ha abrazado incertidumbre, preocupación respecto al futuro, lo que viene. Frases como: ¿qué Bolivia vamos a entregar a nuestros hijos? ¿Qué va a ser de nuestros hijos mañana? ¿Qué va a pasar con ellos en unos años? Si esa es tu preocupación, tiene un nivel de legitimidad, pero no es bíblica. No es bíblica. La respuesta bíblica es: el Señor está hoy, el Señor va a estar mañana, el Señor va a estar en un mes, en un año, en 10 años. Él es nuestro Dios. Nuestra mayor preocupación como padres, hablo a los padres, debe ser el evangelio en la vida de nuestros hijos. Debe ser que ellos desarrollen una visión bíblica de quién es Dios y una cosmovisión bíblica para caminar en esta vida. Esa debe ser nuestra preocupación, nuestra mayor preocupación. De hecho, Daniel capítulo 4, versículos 34, la segunda parte, y versículo 35 dice: porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Nadie. Esto es la providencia del Señor. ¿No debería aquietar esto en nuestros corazones? Saber que Él se mueve y articula la historia conforme a su voluntad. Y nosotros podemos hallar quietud. Cuarto, con esto cerramos: la providencia de Dios y el pecado del hombre. La providencia de Dios y el pecado del hombre. Hemos dicho que Dios está en todo, en medio de todo. Y probablemente esta expresión, la providencia de Dios y el pecado del hombre, es la parte más difícil de la doctrina, de esta doctrina, perdón. Porque en un sentido tenemos que decir que todo lo que sucede en el mundo está bajo la soberanía de Dios, incluso nuestro pecado. Pero debemos aclarar, y pido tu atención estos últimos minutos, toda tu atención, es que muchos hacen responsables a Dios de su pecado. Muchos acusan a Dios del pecado que cometieron. Pero debemos recordar que Dios no es tentado por el mal ni Él tienta a nadie. Aunque en su soberanía Él sabe que el hombre peca, Él sabe cómo peca y Él sabe cuándo peca. Pero Dios no es el autor del pecado. Él sabe, pero Él no actúa orquestando circunstancias para que el hombre peque. Cada uno es responsable de su pecado. Pero en su providencia, aún esa mi decisión de pecar, Dios puede usar aquello y encaminar y llevar a sus propósitos santos. En el Antiguo Testamento tenemos una historia que ilustra, creo, muy bien esto. Bueno, hay varias historias y quiero leerte o narrarte la de José. ¿Tú recuerdas a José que fue violentamente echado en una cisterna? ¿Tú recuerdas la historia, sí? Va a ver cuánto la resumo. Es echado en esta cisterna por sus hermanos porque sentían celos de él. Porque su papá lo mimaba más. Seguro tú tienes un hermano que quisieras echarlo en una cisterna. Porque sus papás lo miman y lo cuidan más y como que lo protegen y tú dices, ¿dónde hay una cisterna?
Ok, sus hermanos agarraron a José y lo meten en una cisterna, pero como que sintieron un poco de lástima, como a nuestro hermano menor en una cisterna. Lo sacan y lo venden. No sé qué estuvo peor. Yo sé que algunos tienen hermanos que quisieran venderlos, pero sus hermanos conspiraron contra José. Decíamos que lo echan en una cisterna y luego lo venden a una caravana de comerciantes que se dirigían a Egipto. Y José es comprado para trabajar en la casa de Potifar. Y él desempeña sus labores, su trabajo dentro de la casa de Potifar. Pero la esposa de Potifar mira a José y en un momento la esposa pensó tener relaciones con José cuando no había nadie en la casa. Y en la narrativa José huye, pero José, esa buena acción de huir y no pecar contra Dios, solo es vista por Dios, solo entre comillas es vista por Dios. Porque José es acusado de intentar lastimar a esta mujer, a la esposa de Potifar. Y es metido en la cárcel, cisterna, vendido y cárcel. En los años, porque no estuvo unos meses, en los años, Dios orquesta providencialmente las circunstancias para hacer algo que Dios requería a José haga. Pero mientras él estaba en la cisterna, mientras era vendido, mientras estaba en la cárcel, Dios estaba preparando el corazón de José para una tarea que le iba a encomendar. Todo esto, de inicio a fin, abraza lo que Dios estaba orquestando en la vida de José. Tú recuerdas entonces que en un momento José, descifra el sueño. 7 años de gran abundancia y 7 años de gran escasez. Y José dice, pongan un hombre que pueda manejar este asunto de manera apropiada. Y al final de la historia, José termina siendo la segunda persona más importante, con mayor autoridad dentro del imperio egipcio. Ahora sí, acompáñame a Génesis capítulo 50, versículos 20 y 21. Dice la palabra: ustedes pensaron hacerme mal. Les está hablando a sus hermanos, porque llegó un momento que estas vacas flacas, los años de escasez, empezaron a asolar la tierra. Y los hermanos de José, después de muchos años, entran en escena buscando ayuda, buscando alimento en Egipto. Y Dios orquesta las circunstancias providencialmente de tal manera que existe un encuentro entre los hermanos que echaron la cisterna y lo vendieron, ahora con la segunda persona más importante de Egipto, su hermano José. Entonces José les habla. Dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Vosotros pensasteis hacer mal, pero Dios lo tornó en bien. Esta es la providencia de Dios. Circunstancias difíciles, adversas, Dios las convierte para sus propósitos, para bien, cooperan para bien. Escucha, probablemente las circunstancias no cambien. Probablemente la tensión en esa circunstancia persista, pero lo que cambia es mi corazón respecto a lo que está sucediendo. Providencialmente un Dios puede hacer que todo cambie, circunstancias, mi corazón, absolutamente todo. Y eso es bueno, como también es bueno, como Pablo: Señor, oré 3 veces para que me quites este aguijón de mi carne. Señor, soy el apóstol Pablo, quítame este aguijón. No, Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esto es providencia de Dios. Familia, Él obra en nuestras vidas conforme su voluntad, incluso a través de decisiones o malas decisiones. Él va a obrar providencialmente para llevar cada circunstancia a sus propósitos. Abro un paréntesis y cierro. No significa que podemos vivir como querramos.
como Dios hace todo providencialmente, entonces si yo peco, Dios va a hacer algo bueno, entonces voy a pecar. No, no, no. Este no es un llamado a pisotear la gracia. Este es un llamado a mirar al Dios soberano que obra providencialmente. Es un llamado a la santidad. No es un llamado a una vida ligera de pecar y luego me acerco y Él va a usar para mi bien. Si bien Dios hace esto, pero el llamado es santidad. Entonces el llamado del Señor es consuelo y es esperanza. En medio de tus circunstancias, en medio de lo que hoy estás viviendo, te animamos a que mires al Dios que obra providencialmente.